Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 8 de mayo del 2024. Recuerden que este es un medio sin dueños de la verdad, como dice nuestro lema, y agradecemos mucho a quienes eligen informarse con nosotros porque encuentran valiosa la forma equilibrada, rigurosa y ecuánime con la que explicamos las noticias a diario. Si quieren apoyar nuestro trabajo, pueden invitar a otras personas a que se informen con Comité. Muy bien, vamos con las noticias de hoy. El jefe de la Oficina de Procesos Electorales, la OMPE, Piero Corvetto, no consiguió suficientes votos en la Junta Nacional de Justicia para ser ratificado en su cargo y ahora tendrá que ser reemplazado. Para permanecer en su posición por un periodo más, Corvetto necesitaba de 5 votos en la Junta, que actualmente cuenta con esa cantidad exacta de miembros tras la inhabilitación por el Congreso de Inés Tello y Aldo Vázquez, pero solo obtuvo 4 votos. Antonio de la Asa, Guillermo Thornberry, María Zavala e Imelda Tumialán votaron a favor de Corvetto y Marco Tulio Falconi, que fue el último en sumarse a la Junta tras ganar un proceso legal, fue el único magistrado que votó en contra, pero fue suficiente para bloquear la ratificación del actual jefe de la OMPE. Si es que la Junta hubiese contado con sus 7 miembros, o más específicamente con la presencia de los inhabilitados Tello y Vázquez, lo más probable es que Corvetto hubiese sido ratificado. Eso significa que lo hecho por el Congreso fue determinante para excluir esa posibilidad. Quienes están viendo pues todo este lío de la Junta Nacional de Justicia en clave política asumirán rápidamente una posición a favor o en contra según la percepción que tengan de, entre comillas, para quién trabaja Corvetto. Pero para una ratificación como esta, los criterios a seguir deberían haber sido esencialmente meritocráticos, es decir, si Corvetto pudo gestionar bien o no los procesos electorales que estuvieron a su cargo. Sucede que se le imputa a de un lado del debate político, haber conspirado supuestamente en contra de los intereses de algunos actores políticos para favorecer a otros, como haber apoyado de alguna manera a Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, pero no existe evidencia concreta en ese sentido. Lo que creo que pasa aquí, y esta es mi percepción personal y ciertamente podemos discutir al respecto, es que mucha gente ha encontrado en la última elección general que hay reglas del proceso electoral que les hacen ruido, como que las cédulas de sufragio no se guarden para volver a contar si fuese necesario. Pero eso es lo que determina el marco legal electoral, no es que haya sido culpa de Corvetto. Y además no es una regla pensada en, entre comillas, eliminar evidencia o algo por el estilo, sino que sigue la lógica de que las decisiones en un proceso electoral no pueden quedar abiertas, sino que es necesario que tengan fases que van cerrándose indefectiblemente para que haya un momento en el que ya nadie pueda objetar legalmente un resultado electoral. Mi impresión personal, como les decía, es que Piero Corvetto es una suerte de víctima tardía de una percepción de fraude electoral que quedó muy presente en la mente de algunos, aunque nunca pudo probarse. Pero la preocupación de quienes estuvieron del otro lado de ese debate es que temen ahora, digamos, que los actores políticos que perdieron aquella vez quieran manipular el proceso de designación del nuevo jefe de la OMPE para poner ahí a alguien más cercano a sus intereses y que no garantice necesariamente independencia. Si este fuera el objetivo, podría ser determinante el hecho de que el Congreso ya ha logrado que el Tribunal Constitucional y sobre todo la Defensoría del Pueblo, que son actores clave en el proceso de selección del nuevo jefe de la OMPE, pues actúen en línea con sus intereses y que pueda terminar ocurriendo lo mismo con la Junta Nacional de Justicia tras la inhabilitación de Inés Tello y Aldo Vázquez, si es que no son repuestos pues en sus cargos por la Corte Suprema. Hay mucho detalle y mucha complejidad en todo esto que les cuento, pero lo más importante en esta discusión, yo les diría, es lo siguiente. Al margen de las preferencias políticas que podamos tener cualquiera de nosotros, las democracias necesitan que sus autoridades electorales sean políticamente independientes. Ojo que no es lo mismo decir políticamente independientes que políticamente cercanas al lado que a mí me gusta. Políticamente independientes significa que están en sus puestos por razones estrictamente meritocráticas y que están suficientemente blindadas en sus roles de influencia externa que no existe pues un riesgo real de que manipulen los procesos electorales para favorecer a algún candidato en particular, el que sea. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso al evaluar lo que ha pasado, lo que está pasando con las instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, porque podría haber aquí una estrategia para capturar políticamente a los organismos electorales. Y eso sería muy grave, aquí o en cualquier otra democracia, más allá de quién sea el que esté desplegando esa estrategia.
En fin, en teoría Corvetto deberá dejar ahora la jefatura de la OMPE en agosto de este año, aunque puede todavía presentar un recurso de reconsideración respecto de su no ratificación. La siguiente autoridad electoral que espera ser ratificada en los próximos días por la Junta Nacional de Justicia es la jefa del RENIEC, Carmen Velarde. Ya veremos pues cómo va eso, aunque en este caso yo presumo que no hay tanta expectativa de que no se dé su ratificación. Ok, paso a algunas noticias vinculadas con el frente policial que son bien delicadas. El equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, más conocido como EFICOP, ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el coronel de la policía Martín González, a quien se conoce con el apelativo de Conejo, y quien llegó a ser jefe de la Dirección General de Inteligencia y viceministro en el sector interior durante el gobierno de Pedro Castillo. Según EFICOP, este policía se habría puesto al servicio de personajes hoy investigados por pertenecer supuestamente a organizaciones criminales, como el ex juez supremo y recordado hermanito César Inostroza, hoy prófugo, implicado pues, en el caso de los cuellos blancos del puerto. Pero más recientemente se ha revelado que González habría estado implicado en la fuga del país del sobrino del expresidente Pedro Castillo, Fray Vázquez Castillo, y que también habría ayudado a huir, aparentemente, al ex ministro de Transporte, Juan Silva, y al ex secretario de la presidencia, Bruno Pacheco. González ya pasó algunos días en la cárcel, pues lo detuvieron en abril pasado como parte del operativo Valquiria, junto con los también policías José Luis Alarcón Camacho y Martín Hans Barco. Los tres habrían estado trabajando juntos y por eso es que se está pidiendo prisión preventiva para el trío. Por otro lado, según ha informado el diario El Comercio, González habría buscado presionar para que se desarrollen investigaciones fiscales que sirvieran para desprestigiar al coronel de la policía Harvey Colchado, imputándole, por ejemplo, haber encubierto a personas ligadas al caso Cuellos Blancos. Como es sabido, Inspectoría General de la Policía ya suspendió indefinidamente a Colchado, quien casualmente pues, investiga a la presidenta Boluarte, imputándole haber cometido faltas graves y muy graves, como haber compartido una imagen de una torta de cumpleaños que se tomó como una supuesta burla contra la presidenta. Pero hay un audio que evidencia pues, esta presión a los fiscales que había estado ejerciendo Martín González. Segunda noticia policial importante. Dos suboficiales que pertenecen a la División de Contrainteligencia de nombre Franklin Mendoza Poma y Yassi Buendía Bordoy habrían estado implicados en un operativo de observación, vigilancia y seguimiento al ex comandante general de la policía Jorge Angulo el pasado 18 de abril. Este es el tipo de cosas que uno piensa que solo ocurren pues, en las películas, pero resulta que la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGIMIN, estaba literalmente espiando al ex comandante general de la policía. ¿Cómo se dio cuenta de esto Angulo? Pues sucede que estaba reunido en un restaurante con el fiscal Germán Juárez Atoche y notó una pareja extraña en una mesa contigua y la fotografió. El diario La República luego pudo comprobar que se trataba de los mencionados agentes de contrainteligencia Mendoza y Buendía. Ahora, ¿por qué haría algo así el gobierno de Dina Boluarte contra su ex comandante general de la policía? El ministro del Interior, Walter Ortiz, ha negado que haya una orden de espiar a Jorge Angulo y medio que da a entender que quizá estaban espiando a alguien más, a Juárez Atoche quizá, y que en todo caso es una coincidencia que Angulo haya estado allí. Pero un detalle importante en este caso es que Angulo fue removido de su cargo de una manera que en su momento fue considerada irregular y que él denunció que lo habían intentado presionar para sacar de su puesto a Harvey Colchado. Hay que recordar, por otro lado, que recientemente se conoció que el Contralor General de la República, Nelson Schack, también había reclamado por estar siendo objeto de un reglaje por parte, en este caso, de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. La Procuraduría General del Estado ha pedido que el ex primer ministro Alberto Tarola sea citado para aclarar este asunto ocurrido durante su premierato. Pero todos estos temas vinculados a cómo se usan los recursos de inteligencia que tiene a su disposición el gobierno y si con ello se persigue finalidades pues, más políticas que de interés público, es algo que sin duda tiene que ser esclarecidos. Ok, voy con otros temas vinculados a la presidenta Boluarte. Ya la persona que ha sido nombrada vocero oficial de la presidencia, me refiero al caso del asesor de Boluarte, Freddy Hinojosa, está empezando a hacer su trabajo que era previsiblemente poner el pecho por la presidenta, o cumplir un rol de escudero para explicar lo que ella no quiere pues explicar.
La prensa le preguntó ayer a Hinojosa sobre esta revelación del semanario Hildebrand en sus 13, en el sentido de que Boluarte se sometió de forma secreta a operaciones estéticas a mediados del año pasado, que implicaron que se ausentara como unos 12 días del ejercicio de la presidencia, pero que nada de esto fue transparentado en su momento. Como les comentaba en el podcast de ayer, si mal no recuerdo, esta es una nueva trama dentro de un relato pues, más amplio sobre las frivolidades de Dina Boluarte, que ya ha pasado pues, por relojes y joyas, que dicho sea de paso serán exhibidas hoy justamente en una audiencia fiscal. Pues bien, cuando le preguntaron sobre estas intervenciones quirúrgicas y si llevaron a que Boluarte no pudiera despachar como presidenta mientras duró su recuperación médica, Hinojosa respondió de manera muy vaga y general que Boluarte viene ejerciendo el cargo de manera ininterrumpida desde que lo asumió a finales del 2022 y que trabaja incluso fines de semana. Pero dijo que no puede dar más detalles porque debe respetar, entre comillas, el derecho a la intimidad de la mandataria. Sobre esto he visto una buena explicación en X de la abogada constitucionalista y ex ministra de Justicia Ana Neira, quien señala que el derecho a la intimidad de las autoridades políticas se ve pues recortado precisamente por los cargos que ejercen y que un representante elegido y especialmente un presidente o presidenta de la República no puede excusarse por razones de intimidad si lo que se le está preguntando es si hubo o no alguien ejerciendo la presidencia durante esos 12 días a mediados del 2023, porque si no lo hubo sería algo bien grave, que se ocultó deliberadamente del conocimiento de la ciudadanía y que tiene además el agravante de que ocurrió por razones no de salud, sino de estética. Porque si la presidenta hubiese tenido un problema serio de salud que hubiese requerido pues una intervención quirúrgica, por ejemplo, sería completamente razonable que se le haya dado descanso en lo que fuera necesario y de manera transparente y tomándose pues las previsiones del caso, asignándole la presidencia a alguien más. Pero nuevamente estamos hablando de una operación, una rinoplastía, cuando menos, que se hizo por razones estéticas y que se mantuvo oculta. Aquí me toca repetir con insistencia porque es importante que lo sepamos, que los políticos se les tiene que dar un trato distinto en razón de sus funciones en lo que respecta a derechos como el derecho a la intimidad o el derecho a guardar silencio. Esto no supone un trato discriminatorio porque es algo que ellos saben desde el momento en que deciden ser políticos. Como se dice coloquialmente, viene con la chamba. Dicho sea paso, ya la prensa ha demostrado que Boluarte no tuvo actividad oficial alguna en esos 12 días posteriores a su operación estética, así que parece que en efecto estuvimos casi 2 semanas sin presidente. Otra cosa que dijo Hinojosa ayer es que el gobierno central todavía no ha transferido los 100 millones de soles adicionales que comprometió en favor del gobierno regional de Ayacucho. Esta afirmación hace pensar que para desvirtuar la imputación de que Dina Boluarte le entregó más presupuesto a su huayqui, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, a cambio pues de los relojes y las joyas que supuestamente le habría, entre comillas, prestado. Lo que están barajando en el gobierno es que la transferencia eventualmente se pueda caer por alguna razón legal que se podría invocar para así negar que hubo, entre comillas, contraprestación efectiva por la entrega de los relojes y las joyas. Por otro lado, ya les comentaba en un podcast anterior que es un poco extraño que conviva pues esta figura del nuevo vocero presidencial, Hinojosa, con el primer ministro Gustavo Adrianzen, que sí es el vocero oficial del gobierno como primer ministro. Pues bien, Adrianzen también ha estado dando declaraciones y se ha pronunciado sobre el pedido de una pensión como expresidente que ha hecho Alberto Fujimori. Lo que dijo al respecto de Adrianzen es que, abro comillas, no se puede limitar la percepción de una pensión por la exigencia de una deuda, cierro comillas. Lo que está haciendo aquí el primer ministro es dar a entender que el supuesto obstáculo para entregarle una pensión a Alberto Fujimori es que todavía debe el pago de una reparación civil por los casos en los que ha sido condenado. Pero esa no puede ser una razón para negarle una pensión, dice Adrianzen, porque digamos, si es que alguien tiene un derecho válido a reclamarla. Ahora, lo que está evitando decir aquí Adrianzen, y es una omisión muy evidente considerando la trayectoria que tiene pues él como abogado, es que independientemente del tema de la reparación civil, hay una norma expresa que dice que un expresidente no puede recibir una pensión como tal si es que ha sido acusado constitucionalmente por el Congreso y no ha sido absuelto por el Poder Judicial. Situación en la que indubitablemente está Alberto Fujimori, pero también Pedro Castillo, quien también, nos hemos enterado, ha pedido una pensión como expresidente y se la han negado. De manera absolutamente objetiva, como les digo, porque hay una norma expresa, es claro que no le corresponde esa pensión ni a Fujimori ni a Castillo. La misma razón aplica en ambos casos. Ahora, ¿por qué Adrianzen hace ese comentario como dejando la puerta abierta para que sí se admita eventualmente la entrega de esa pensión?
pues uno sospecharía que no está pensando necesariamente en el caso de Castillo, está pensando más bien en el caso de Fujimori, porque no quiere enfrentarse con Fuerza Popular, la principal bancada del Congreso, que ya salió a defender este tema en favor de su líder histórico. Yo siempre les digo que es esperable para un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, o peor aún, que no tiene ni siquiera bancada propia, buscar espacios de posible acuerdo con las bancadas mayoritarias en el Congreso para garantizar su propia supervivencia. Pero hay cosas que pueden ser parte de esos acuerdos, sean expresos o tácitos, y hay otras cosas que no. Ese acuerdo no puede tener como base que se haga algo que es ilegal. Y en este caso, como les digo, aplica exactamente lo mismo para Alberto Fujimori y para Pedro Castillo. Sería indubitablemente ilegal a mi criterio, y más allá de cualquier preferencia política, entregarle pues una pensión a un expresidente que ha sido acusado constitucionalmente por el Congreso y que no ha sido declarado inocente por el Poder Judicial. Es literalmente lo que dice la ley aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Hay que decir que no se puede hacer. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.